¿Qué tal, amigos? Hoy les voy a platicar sobre la historia de Xochiapan. Va a ser una breve historia, un breve resumen de la historia de Xochiapan, lo más rápido para tratar de abarcar toda la historia, que es mucha. Bueno, primero, la localización. Xochiapan está ubicado en el extremo sureste del estado de Morelos. Su extensión territorial es de 141.5 kilómetros cuadrados. Limita con los municipios morelenses de Tepalcingo, Jonacatepec y Jantetelco, y limita con los municipios poblanos de Teoclalco, Huehuetlán el Chico, Chiautla de Tapia y Chietla. Hay unos ríos limítrofes en el municipio que los separan del estado de Puebla. Son 3 ríos limítrofes: el río Amayo, también conocido como río Tepalcingo o río Teoclalco, el río Amatzinac. Bueno, primero el río Amayo es el que lo separa también de Puebla, ¿no? Por eso dijimos, hay 3 ríos limítrofes: el río Amatzinac y la barranca Todos Santos, también conocida como Río del Muerto en la parte sur. El municipio comparte con el estado de Puebla 2 presas limítrofes juntas, localizadas al norte del pueblo de Cayehuacán. En pocas palabras, pues Xochiapan es un municipio limítrofe. Por lo tanto, para analizar la historia del municipio es preciso conocer la historia de los municipios vecinos del estado de Puebla, pues cada año muchas personas del estado de Puebla vienen al municipio a comerciar, trabajar y vivir. Significado: Xochiapan significa flora acuática en el agua, o nenúfar en el agua. Azochitl es flora acuática. Apan, pues sobre el agua, flora acuática sobre el agua, nenúfar en el agua. Sin embargo, en la época prehispánica, a Xochiapan se llamó Ayosochiapan, que significa flor de calabaza. Ayosochil es flor de calabaza, Ayosochil. Apan, sobre el agua. Entonces, flor de calabaza sobre el agua, o sobre el agua de la flor de calabaza. Sobre el agua de la flor de calabaza. Ese era el nombre prehispánico. Y bueno, quizás aquí en Xochiapan se sembraba mucha calabaza y la gente comía muchas flores de calabaza, por eso de ahí viene el nombre, Ayosochiapan. Pero la gente, dejó de hablar náhuatl. Con el paso del tiempo la gente ya no hablaba náhuatl, entonces pues se quedó el nombre como Xochiapan. Y Xochiapan, y no es algo que nomás haya pasado aquí, pasó en muchos pueblos, quizá en la mayoría, que el nombre prehispánico pues se medio modificó con el tiempo. Por ejemplo, Izúcar, que antes era Itzocan; Cuernavaca, que antes era Cuauhnáhuac; Tepalcingo, que antes era Tepancingo; de Pedernal, Tepac, el Pedernal, lugar del Pedernal. Bueno, así todos los pueblos cambiaron porque no se podía pronunciar bien el náhuatl, entonces se modificó el nombre, ¿no? La mayoría, pues, de los pueblos. Entonces, eso es. Entonces, Xochiapan significa Azochil, flor acuática. Apan, sobre el agua. Ese es el nombre actual. El nombre prehispánico era Ayosochiapan. Flor de calabaza sobre el agua. Ayosochil, flor de calabaza. Apan, sobre el agua. Bueno, el escudo de Xochiapan antes fue una flor de calabaza. Bueno, sí, fue el escudo prehispánico que están los códices. Al parecer están 3 códices. En la matrícula de los tributos, que es el códice más antiguo, de 1540 y tantos, 1530, o sea, es el más antiguo, se cree que es prehispánico, bueno, es códice. Está el otro, que es el códice mendocino, en donde se cree que la matrícula fue incluida en el códice mendocino. Otro pintor lo dibujó, pero se basó en esa matrícula también de los tributos. Entonces ya son 2 códices en donde aparece Ayosochiapan. Y hay otro más, me parece que es Xolotl. Esa es la tierra de Xolotl, y ahí aparece también Ayosochiapan. Ahí no se está muy seguro, pero pues está cerca de Atlisco. Todo parece indicar que es Ayosochiapan también, pues una calabaza con flor. Me parece que esos son los 3 códices donde aparece. Ya no recuerdo si hay otro. Por el momento no recuerdo. Pero bueno. Ajá, entonces ese era el escudo prehispánico. Y ya el escudo actual es flores acuáticas. Una flor, un nenúfar sobre el agua. Ese códice fue diseñado, fue dibujado por primera vez por Eliseo Basilio Aragón Rebolledo, un azochiapense destacado que escribió 2 libros, uno de topónimos en lengua náhuatl del estado de Morelos, de todo el estado de Morelos, y otro que se llama Calendario de las ferias más notables del estado de Morelos.
Este se publicó en la década de los 50 y el de topónimos en lengua náhuatl del estado de Morelos se publicó después. Se publicó después de fallecido, una obra póstuma de sus hijos. Se publicó en 1969. Y bueno, eso es muy interesante. Y también bueno, y él dibujó el primer escudo, que era una flor acuática, un nenúfar sobre el agua. Y en el agua había un caracol, caracol y un chalchihuite. Un caracol y un chalchihuite. ¿Qué significa eso? Pues el caracol, pues todos conocemos los caracoles. El chalchihuite, pues no los conocemos. El chalchihuite eran como rueditas para poner collares. O sea, eran como de jade, chalchihuite de jade, de otras cosas. Eso eran los chalchihuites. Y donde quiera que está dibujado el agua, tiene que haber un caracol y un chalchihuite. Si nos damos la tarea, un breve tiempo de ver los códices prehispánicos, veremos que cuando se dibujaba el agua antes, se ponía un caracol y un chalchihuite. Y bueno, a veces se pierde eso, pues a veces en el escudo de Azochiapan no se coloca el caracol y el chalchihuite. Debe ser colocado porque el que diseñó el escudo, Eliseo Basilio Aragón de Bolledo, se lo puso. O sea, él también tenía conocimiento de eso. O sea, es algo normal que cuando se dibuja el agua en el idioma náhuatl, tiene que haber un caracol y un chalchihuite porque pues hay caracoles en el agua. Bueno, esa era la idea, para que la gente entendiera cuando ve el topónimo que es agua, porque aparece un chalchihuite, un caracol. Bueno, Azochiapan tiene 40,000 habitantes en una superficie territorial de, ya lo mencionamos, 141.5 kilómetros cuadrados. Para darnos una idea, la superficie del municipio de Azochiapan representa el 3% de la superficie territorial total del estado de Morelos. O sea, del estado de Morelos, Azochiapan representa el 3% de la superficie territorial total del estado de Morelos. En Azochiapan, en Morelos existen casi 2 millones de habitantes. Entonces, una superficie de 5,000 kilómetros cuadrados. La población de Azochiapan entonces representa el 2% de la población total del estado de Morelos. O sea, Azochiapan representa el 2% del estado de Morelos y el 3% de la superficie territorial. Bueno, actividades económicas. Las principales actividades económicas de Azochiapan son el comercio, la remesa de los migrantes paisanos en Estados Unidos. Estamos realizando una investigación sobre los migrantes en Estados Unidos. Ya más o menos hemos ubicado algunos migrantes que se fueron en la década de 1970. Algunos de los más antiguos, estamos buscando los más antiguos migrantes que se fueron. Hemos encontrado unos de 1970, que hasta ahora es lo más antiguo, pero creemos que quizás haya de 1960. Si alguien conoce a alguien que se fue a Estados Unidos en la década de los 60, sería muy interesante para quizás sea el primer migrante que se fue hasta... Bueno, aunque la migración viene desde el programa Bracero, desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1940, cuando se dieron permisos para ir a trabajar a Estados Unidos, pero sería muy interesante también conocer los primeros migrantes que se fueron de Azochiapan a Estados Unidos. Hasta ahorita hemos ubicado algunos de principios de la década de 1970, de 1970, 1971, 72, 73, que fueron los primeros los que hemos visto como los más antiguos azochiapenses que se fueron a Estados Unidos. Y principalmente, bueno, se fueron a varios lados, ¿no? Chicago, California, Minnesota, Nueva York, Texas. Bueno, eso es, bueno, otras, estamos en actividades económicas de Azochiapan, son el comercio, remesas de los migrantes paisanos en Estados Unidos, el campo y el sector agropecuario, los profesionistas y los servicios y la industria del yeso, entre otras. Todas estas conocieron su época de boom, ¿no? Así de cuando aumentaron, como mencionamos, los migrantes empezaron a aumentar desde la década de los 70, década de los 80, década de los 90, hubo en la década del 2000 también, hasta ahí hubo un boom. Creció mucho ese sector porque fueron muchas personas a Estados Unidos a radicar. Y lo del comercio también, como ya mencionamos, a partir del 60 empezó, aunque Azochiapan siempre ha sido comerciante, pero como que empezó más un boom también de comercio. Eso se debió a la industria del yeso y en parte a otras cosas. La industria del yeso, porque la industria del yeso surgió en la década de 1930
en la década de 1940, pues creció, la década de los 50, la década de los 60, la década de los 70, la década de los 80, incluso había un equipo de fútbol que se llamaba Yeseros Azochiapan, y ya posteriormente pues empezó a haber menos fábricas de yeso, pero también hubo un boom. Los profesionistas, esos empezaron porque antes no había muchos profesionistas, de hecho eran muy contados los doctores, los licenciados, pero hubo un boom a partir de la década de 1970, de principios de los 70, hubo un boom de profesionistas, empezó a haber cada vez más profesionistas. De los 70, quizás desde antes, de los 60, de los 70 sí estoy seguro, pero de los 60 quizás desde ahí empezó el boom de profesionistas. Eso es muy interesante también, y porque también se abrió la brecha, porque antes para ir a Cuautla la carretera pues era una brecha muy angosta y se abrió más para que pudieran pasar los camiones. Eso fue, bueno, también sirvió para la industria del yeso, para que los pobladores pudieran ir en el transporte. El campo y el sector agropecuario. Azochiapan siempre ha sido, bueno, campesino y del sector agropecuario. Cuando llega antes era la estructura, era más comunal. Cuando llegan las haciendas, los españoles, entonces bueno, ellos se acaparan la tierra, entonces ya se volvieron peones del hacendado, los antiguos azochiapenses. Pero después las haciendas desaparecen y se crean los ejidos y sigue siendo y se transforma el sector campesino, que sigue estando, ¿no? El sector campesino y agropecuario. Bueno, el municipio de Azochiapan es uno de los municipios que más remesas recibe de todo el estado de Morelos. O sea, en el estado de Morelos, Azochiapan es uno de los que más recibe. También Tepalcingo, también Zacualpan. O sea, toda esta región, digamos que hay mucho migrante en Estados Unidos. Los paisanos en Estados Unidos son muchos, son altamente productivos y mantienen una fuerte conexión con la comunidad. O sea, sí tienen bastante conexión con la comunidad. Aquí sería muy interesante investigar cuántos azochiapenses o en particular o morelenses en general hay en Estados Unidos. Es muy interesante. En Azochiapan hay 40,000 habitantes. Es probable que en Estados Unidos haya, no lo sabemos, falta un estudio. ¿Cuántos azochiapenses hay en Estados Unidos? ¿10,000? ¿30,000? ¿20,000? No lo sabemos y sería muy interesante investigar eso, ¿no? ¿Cuántos hay en todo Estados Unidos? Y es interesante porque aunque hay poquitos, por ejemplo en Chicago, en Minneapolis, siguen celebrando la feria de San Pablo, ¿no? Tienen con sus tradiciones, aunque son poquitos allá. Bueno, no desconocemos el dato cuántos hay, pero no son muchos, pero no son tantos como aquí, o sea, como en el municipio. Sería muy interesante hacer esta investigación y ver cuántos hay fuera. Hasta ahorita solamente podemos decir que hay de 10,000 a 30,000 habitantes azochiapenses en Estados Unidos, porque sí, son muchos, contando que aquí somos 40,000. Bueno, otra actividad económica importante es el campo y el comercio local, beneficiado por la ubicación geográfica. Sí, lo que benefició al comercio fue la ubicación geográfica. Ahí Azochiapan está ubicado en un punto donde se encuentran los cerros de la Mixteca Baja Poblana y pasan por aquí las rancherías y los caminos. Eso ha beneficiado el comercio como puerta de entrada al Valle de las Amilpas, o sea, como puerta de entrada a Cuautla, a Izúcar, a Ciudad de México y a Puebla. Soy la puerta de entrada de muchas rancherías serranas de la Sierra Mixteca Baja Poblana y de muchas rancherías más del estado de Morelos y Puebla. Bueno, la historia. Los pobladores más antiguos de esas tierras fueron los olmecas, que bueno, es la cultura madre, la cultura más antigua, la civilización más antigua. Después se establecieron otras culturas más influenciadas por los teotihuacanos, tlahuicas y nahuas. Lo de los olmecas, han encontrado piezas olmecas, el sitio olmeca por excelencia en la región de Chalcatzingo, y que está muy cerca de esa región. De hecho, en Telistac hacen comales y en Chalcatzingo se han encontrado evidencias de que hubo comales, una especie de comal. Y si vemos eso, entonces ya había comales desde hace 3,000 años, porque los de Chalcatzingo son desde hace 3,000 años, o sea, es la civilización más antigua. Entonces, quizás los comales tengan ese vínculo. Bueno, yo creo que sí, porque son indígenas los que fabrican comales. Bueno,
fabricaban antes y actualmente también se siguen fabricando. Y como vemos, se ha encontrado una especie de comales desde hace 3000 años en Chalcatzingo y en otras regiones olmecas. Entonces vemos que los comales son antiguos, entonces es algo que se mantiene. Y Telistac se encuentra cerca de Chalcatzingo. O sea, bueno, entonces fueron los olmecas, después se establecieron los teotihuacanos. Aquí entra Marcelino Rodríguez o San Ignacio, como se llamaba antes. Ahí había un pueblo que no sabemos cómo se llamaba antes, en la época de los teotihuacanos, que pues desapareció. Bueno, a lo mejor se reubicó en otro lado, como siempre, esos cambios que se dan. Y ese pueblo comerciaba con Teotihuacán. Es de la época de los teotihuacanos, según las investigaciones. Bueno, tlahuicas, sí, son más recientes los tlahuicas, quizás Xochimilcas, no lo sabemos. Ahí falta investigación, falta investigar más en esa parte. Pues aquí estamos cerca de la Mixteca también. Pues la población de antes hablaba náhuatl, entonces es probable tlahuicas, nahuas. Bueno, al llegar los españoles se inició con la construcción de la iglesia San Pablo Apóstol en junio de 1542. Tenemos un documento que fue un domingo de junio de 1542, pero nomás es uno. O sea, nosotros queremos estar seguros, nos falta otro documento y además no hemos cotejado bien la información. Pero bueno, seguiremos investigando ahí. A lo mejor en un futuro encontramos otro documento para reafirmar esta información. En junio de 1542, hace 484 años, 484 años, porque estamos en el 2026, o sea, hace 484 años, ajá, porque fue en 1542, ya van a ser como 500 años casi, ya vamos a ser 500 años desde que se construye, se inicia la construcción de la parroquia San Pablo Apóstol, que como mencionamos se inició en 1542 y pues los 500 años se celebrarían, los 500 años en el 2042. Bueno, todavía falta, pero pues ya estamos cerca de los 500 años. Actualmente son hace 484 años. Fue interesante porque si vemos, la parroquia San Pablo está demasiado pequeña en comparación al pueblo. O sea, ahí está interesante. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un intento de reubicación de los pobladores? Quizá. Hubo un intento de reubicación de los pobladores porque la iglesia de Zompahuacán es de mayores dimensiones y tiene menor población. Y así hay otras iglesias que están grandes y bueno, falta investigar la historia de todas ellas. Y aquí, bueno, nomás queríamos mencionar eso, ¿no? Como mencionamos antes, en la época prehispánica las personas tenían nombres en náhuatl. Y el nombre más común de Xochiapan en la época prehispánica era Matlalihuitl, que significa pluma azul turquesa. Matlaltic significa azul. Ihuitl significa pluma de ave. Entonces, ese era el nombre más común de los azochiapenses en base a los documentos que hemos encontrado antiguos de Azochiapan, de Ayosochiapan, que se llamaban en ese entonces, porque si uno busca Azochiapan en los códices prehispánicos o en los documentos prehispánicos o de los primeros años de la época colonial, no va a encontrar Azochiapan, va a encontrar Ayosochiapan. Entonces, Matlalihuitl, que significa pluma azul turquesa, era el nombre más popular, el nombre que encontramos que era más popular aquí en Azochiapan. Nos mencionó un amigo que pues tiene que ver con Huitzilopochtli, ¿no? El dios colibrí, Huitzilopochtli, que era su color de Huitzilopochtli. Pero la verdad no nos podemos meter en eso porque no estamos seguros. Pero sí, Matlalihuitl era el nombre más común porque aparece en los documentos. Matlaltic significa azul. Hay muchos tipos de azules. Ese es un tipo de azul, Matlaltic. Ihuitl significa pluma de ave. Bueno, con la llegada de los españoles, los nombres se hispanizaron y con el tiempo surgieron los apellidos, porque hubo una ley durante el gobierno de Benito Juárez que estableció que todas las gentes tuvieran apellidos. Muy pocas gentes de Azochiapan tenían apellidos, muy pocas personas. Principalmente tenían apellidos los españoles y los esclavos, porque a los esclavos les tenían que poner un nombre y un apellido para saber quién era su amo. Pero ya en la época de Benito Juárez se establece que todas las gentes deben de tener apellidos, entonces todas las personas empiezan a tener. Y aquí es muy interesante porque si revisamos los archivos
de la parroquia San Pablo Apóstol, veremos que en esa época, en 1880, la mayoría de la gente casi toda no tenía apellidos. Sí había apellidos, algunos todavía siguen hasta hoy, y es muy interesante porque sí hay apellidos de los actuales en esa época. Muy interesante. Ahora, ¿cómo elegía la gente sus apellidos? Pues elegían los apellidos de sus padrinos, de personas famosas de ese tiempo, o apellidos pues pues apellidos que elegían. Sería muy interesante investigar algunos apellidos como Iguanero, Cerero, esos apellidos. De profesiones quizás también eran, quizás el iguanero era porque se dedicaba a cazar iguanas, el cerero era porque se dedicaba a hacer cirios, y así. Hay apellidos náhuatl también, hay varios, y también son muy interesantes, y algunos apellidos han ido cambiando con el tiempo. Eso también sería muy interesante, pero lo mencionaremos en otra ocasión, cómo los apellidos náhuatl se hispanizaron y cambiaron también, se cambiaron con el tiempo. Bueno, el municipio se crea, fue erigido en el año 1898. Bueno, esto ya creo que ya lo mencionamos en otro momento, cuando mencionamos lo del municipio de Tetelilla, porque como mencionamos antes, la cabecera municipal fue Tetelilla. Tetelilla fue de 1862 a 1898, cabecera municipal de Azochiapan. Azochiapan perteneció a la municipalidad de Tetelilla hasta que esta pues desapareció el municipio de Tetelilla. Más bien se reubicó la cabecera de Tetelilla a Azochiapan, pero Tetelilla se optó que Tetelilla se uniera a Jonacatepec. Tetelilla debería pertenecer a Azochiapan en teoría porque era parte del mismo municipio. Y ya mencionamos cómo se creó en otro video. Si alguien lo quiere ver, pues podemos poner el link. En otro video abordamos más por qué se creó el municipio de Tetelilla. Antes Azochiapan perteneció al municipio de Jonacatepec. También en otro video abordamos por qué ya no siguió perteneciendo a Azochiapan al municipio de Jonacatepec. Bueno, en esa época el hacendado de Tenango tenía la mayoría de las tierras y aguas de la región. Como mencionamos, desde la llegada de los españoles, de los empresarios españoles, porque no todos eran ricos, algunos eran pobres, pero desde la llegada de los españoles ricos, se inició una pelea por las riquezas naturales entre los pobladores y los españoles, que duró 3 siglos de luchas por las tierras. Había litigios y todo demás, todo el siglo XIX, hasta que eso desembocó hasta la Revolución Mexicana, pero siempre hubo conflicto, o sea, fue un conflicto que tenemos datos de conflictos por las tierras. Y en esta región, eso es interesante porque en esta región anduvo Emiliano Zapata y otros revolucionarios más peleando hasta lograr destruir las haciendas y repartir las tierras a los ejidatarios. En ese entonces las casas eran de zacate y adobe y tenían un cuescomate o troje en el patio donde almacenaban los granos de sus cosechas. Es interesante porque también hemos encontrado documentos de la época colonial hasta el año 1606 en donde había trojes en Azochiapan, o sea, graneros, cuescomates, o sea, los había. Y también hay en Puebla, obvio, también, digamos que es una región. Esta región fue una guarida revolucionaria. Toda la región de los cerros de la Mixteca Baja Poblana, Jolalpa, Mitepec, todas esas regiones fueron una guarida revolucionaria. Y aquí inició la Revolución Mexicana, según el gobernador. O sea, yo no digo que Pablo Escandón lo dijo, no, pues ya se está liberando todo Morelos, que acaban de tomar a Azochiapan, que ya se fueron a oír a Ixtlilco el Grande. Y hay un documento, y lo dice él, el gobernador, pues se nos escaparon y no sé qué, y ya, ya inició la Revolución Morelos. Él lo dice. Y no nomás lo dice un montón. Porque aquí fue la zona de operaciones. Hasta que cayó Porfirio Díaz, los zapatistas tomaron Cuautla antes de que cayera Porfirio Díaz. Todas las demás batallas o sabotajes fueron en esta región, en la Mixteca, desde Jolalpan, toda esa región, hasta acá, hasta Cuautla. Aquí le regalaron un caballo, el cura de Azochiapan, Presidiano Espíritu, que era zapatista también, bueno, era revolucionario y después tuvo que irse a radicar a otro lado. El general Marcelino Rodríguez peleó en esa región, por eso San Ignacio se llama Marcelino Rodríguez, porque hubo una ley en la década de los 30 que estableció que todos los pueblos que tenían nombres de santos tenían que tener un nombre de
pues de otra cosa, de un general o de algo característico de la región. Se optó que se llamara Marcelino Rodríguez porque Marcelino Rodríguez tenía su zona de operaciones ahí en San Ignacio. No hemos recuperado fotos de Marcelino Rodríguez, pero sería muy interesante ver. Algunos dicen que era de otro lado y que vino aquí a pelear, pero quién sabe, a lo mejor de esta región. Falta hacer una investigación más sobre eso. Él falleció en la revolución. Joaquín Camaños, hay un pueblo que se llama también Joaquín Camaños por lo mismo, porque esa ley de, no recuerdo si fue 1932 o 1934, creo que fue 1932 esa ley que dijo, tienen que cambiarse de nombre a nombres de los lugares. Y Joaquín Camaños antes se llamaba Santa Cruz Ahuastla, y lo dividía el río. Pasando Puebla se llamaba Santa Cruz, de este lado se llamaba Santa Cruz Ahuastla. Ajá. Y ya después se llamó Joaquín Camaño. Marcelino Vergara, por eso hay una calle que se llama Marcelino Vergara, porque fue un zapatista, se me hace que también fue general, pero también él murió en la revolución. Él murió más pronto, porque Marcelino Rodríguez murió duró más tiempo peleando. Marcelino Vergara, y Marcelino Vergara fue padre de un presidente municipal. Y por eso, bueno, en esa época se estaban poniendo nombres a las calles y se le puso su nombre. José Solís, la Zorrita Solís, también fue otro zapatista. Alejandro Casales, también hay una calle que se llama Francisco Casales, familiar también de este Alejandro Casales, que también fue zapatista. Fue un zapatista que, bueno, se levantó, que era un general también. Alejandro Casales, y bueno, aquí falleció en Azochiapan porque, bueno, lo capturaron ahí en la estación de ferrocarril. Franco Pliego, de hecho aquí hay una escuela que se llama Franco Pliego en Santa Cruz. Timoteo Sánchez, son generales que pelearon en esta zona. Y una interminable lista de revolucionarios y de revolucionarias odelitas que pelearon en la región. Eso es muy interesante también. Bueno, son muchas personas destacadas que no los vamos a nombrar en esta ocasión, pero vamos a hacer más videos donde vamos a nombrar a todas las personas destacadas porque se me están pasando muchas, pero por el tiempo creo que no las vamos a mencionar en esta ocasión, pero las vamos a mencionar en otros videos. Periodo por revolucionarios, Azochiapan, según el censo de 1940, el 30% de la población hablaba náhuatl, el 28% de la población hablaba náhuatl, aunque es probable que casi la totalidad de la población lo entendiera o hablara. Hoy casi nadie habla náhuatl u otra lengua originaria en el municipio, salvo unas cuantas personas originarias de la Sierra de la Mixteca Baja Poblana, que hablan mixteco. Sin embargo, antes, en la época colonial y hasta principios del siglo XX, la gente hablaba náhuatl. Ajá, y aquí antes repicaban las campanas de la torre del campanario y gritaban Chimopachocan, que significa acérquense, Chimopachocan, júntense. Era el grito que se gritaba para convocar a las reuniones. Ajá, repicaban las campanas y gritaban Chimopachocan. Y gritaban Chimopachocan porque la gente hablaba náhuatl. Entonces tenían que hablar en náhuatl para convocar a la gente. Era el grito para convocar al pueblo para que se acercara al centro para una asamblea o reunión comunitaria. Como mencionamos, Chimopachocan significa acérquense, entre otros significados, gobiernense, acérquense, júntense. Bueno, antes la gente hablaba en náhuatl. Tradiciones. Pues Azochiapan es un pueblo pues mestizo, con esencia comunitaria, indígena. No, es un pueblo mestizo con esencia comunitaria, tiene bastantes costumbres, tradiciones, danzas tradicionales y fiestas y rituales. Y en sus fiestas populares, religiosas, los visitan mercaderes, bueno, comerciantes itinerantes tradicionales que venden artesanías como jicaritas o jarritos con bastante esencia indígena. También tenemos documentos de las jicaritas y de los jarritos muy antiguos, de principios del siglo XX y quizás más antiguos. Bueno, aquí sobre símbolos de Azochiapan hay muchos, pero quizás uno de los símbolos por excelencia es el estandarte del santo patrono San Pablo Apóstol, la parroquia y su fiesta que dura casi todo el mes de enero. Bueno, tenemos más información, pero para finalizar, el municipio de Azochiapan fue erigido en el año 1898. Ese mismo año se inauguró la antigua estación del ferrocarril y se construyeron más edificios. Algunos aún continúan en pie, por ejemplo, se construyeron más edificios, algunos aún continúan en pie. Y nos recuerdan la fundación del municipio de Azochiapan si fue en 1898, pues fue hace
128 años. Hace 128 años ya tiene de elegido el municipio de Xochiapan. Hoy el municipio de Xochiapan consta de 9 localidades, que son Ahuastla, Joaquín Camaños, Quebrantadero, Telistac, Marcelino Rodríguez, Cayohuacán, Atlacahualoy, Atlalayo y Palo Blanco. Y bueno, aquí, bueno, en el municipio pues siempre han estado presentes, ha habido bastantes sucesos muy interesantes que los vamos a mencionar en otra ocasión. Y pues aquí, pues las mujeres siempre han estado presentes en la política, aunque no hayan llegado a ser presidentas municipales, según la investigación, siempre han estado presentes en los hechos históricos que se han realizado. En la toma de decisiones comunitarias siempre han participado hombres y mujeres y de todos los, bueno, de todos los sectores económicos, y también en los debates que hay en el municipio de acuerdo a los registros históricos. Bueno, eso es pues una muy brevísima reseña de la historia de Xochiapan. Quería abordar ahorita lo de las localidades, por ejemplo, Atlacahualoya, Telistac, Quebrantadero y las demás, Marcelino Rodríguez, pero por el tiempo pues creo que lo hacemos en otra ocasión, o si no, vamos abordando cada localidad por separado, la historia de cada pueblo del municipio por separado, para ir contando la historia de todos los diferentes pueblos, que es muy interesante. Continuamos rescatando la historia de Xochiapan, del estado de Morelos, de la región limítrofe Sur Morelos, Puebla y de México.